¿Y qué sucede? Que tú te conviertes en impopular cuando tú dices sin tapujos y sin ningún tipo de pelo en la lengua la verdad. Y esa es la verdad. Siempre te he dicho que vine a contarte la verdad. Y la situación del pueblo de Cuba es extremadamente complicada por mil cosas. ¿Tú crees que la libertad se va a lograr contando historia aquí en las redes? Porque al menos yo te cuento la historia de Cuba, aprendes algo. Aprendes algo, el tiempo pasa y bueno, pasa por gusto, pero vas aprendiendo algunas cosas que no sabías. Pero contando historia que un policía dio 4 palos y aquel otro por allá llamando a los policías para reírse y por acá el otro contando que andaba de vacaciones y que suscríbete al canal y dale a la campanita y la notificación. ¿Qué más serio veo yo de todos ellos? Es Manuel Milanés y Luis Denner, que no, Carlos Calvo también, pero el Cabo Malanga vendiendo codornices. ¿Tú crees que se va a liberar el pueblo de Cuba haciéndole promoción al pobre Cabo Malanga a las codornices? Tirando una flecha con una ballesta, con una mira, que puso en peligro la vida de un niñito que estaba por allí, que si el niño entra lo mata. ¿Te das cuenta? El futuro presidente de los cubanos no es capaz de velar por la seguridad física de un niño. Por allá el coronel con una batecaza ordeñando una vaca, que yo no me... yo no me opongo a que cada cual viva su vida, pero eso es una fantasía distanciada y desligada de nuestra realidad. Y sin embargo nos pasamos la vida entera denigrando del tirano cubano. Y el tirano cubano se la jugó y aprovechó que estaba con la familia real y que estaban emparentados por los Valar y aprovechó la democracia que había, pero al menos se coló y hizo algo. Y no te creas que le fue tan fácil al verdugo cubano. Cuando ellos estaban en México, varias veces la policía los cogió y les quitó el dinero y les incautó las armas, a pesar de que ellos eran amigos de Lázaro Cárdenas, porque quiero recordarte que a pesar de los pesares, en México hay una sociedad con un Estado de Derecho separado y el Ministerio de Justicia y la policía no tienen nada que ver con la presidencia de la República. Y casi la expedición del Granma se frustra por todo eso y salió y aprovechó las cosas y se murió allí. Y nos puso a todos nosotros a pasito con cun. Pero todo el que quiera liberar al pueblo de Cuba, si se va para Estados Unidos, podrá pasarse la vida entera soltando la lengua como una cotorra. Pero desde el momento en que entra la trampa americana ya perdió juego, porque imagínate que 5 expediciones le quitaron a Martí cuando el plan de la Fernandina, 5 barcos y le decomisaron todo, y las mismas armas que le quitaban a los mambises se las volvían a vender a los mambises. Los americanos son los sinvergüenza. Tú no conoces la historia, mijo. Y te voy a decir algo, cuando yo digo, me refiero al poder político. Yo sé separar al pueblo americano, sus instituciones, sus académicos, sus líderes políticos y religiosos. Yo estoy hablando del poder, de la maquinaria política en juego en el momento del poder. De eso es que hablo yo. Yo no hablo de la nación, de la patria Lincoln, no. Yo sé separar eso. Que quede claro, yo soy pro norteamericano y amo a la nación del norte. Estoy hablando de la política de doble rasero que condena por un lado la tiranía cubana, pero es amigo de los saudíes. Chicos, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has oído alguna vez que en Cuba los comunistas han cogido a alguien y le han sacado el cuero al pellejo con una cuchilla? Lo han desollado vivo. En Cuba los comunistas no hacen eso. Y los saudíes lo hacen. ¿Alguna vez Fidel Castro amarró a un disidente político y lo picó con una sierra a pedazos? Y entonces, ¿por qué son amigos de los saudíes y de los Castro? No son amigos también de los Castro, lo que es escondido por abajo. Porque nosotros los cubanos no tenemos derecho a ser libres. Porque yo siempre te lo digo, tú me dices, este componchado está loco. Nos tienen miedo, mijo. Eso fuera del primer mundo. Oiga, le voy a decir algo que usted no sabe. Se lo voy a decir yo. Si Cuba hubiese sido un país
que hubiese seguido con aquel ritmo que llevaba, en América nada más se hablara de Cuba y no se hablara de Estados Unidos. Porque la cultura americana es una cultura sin sabor. Tú no te das cuenta que es una cultura sin sabor, que es una cultura de formalidades. La cultura de Cuba es otra cosa, chico. El cubano no solamente es español y es negro. Tiene de todo, desde chino hasta la sangre noble y la trampa del judío, del árabe, del turco, de los alemanes, de los franceses. ¿Cuánta gente fue en Cuba? De todas las épocas, porque tú no sabes, pero yo sí sé. ¿Dónde se formó la nacionalidad cubana? ¿Dónde se formó? En la Manigua, no, ahí nació el pensamiento político e ideológico, pero la nacionalidad, la idiosincrasia, ¿tú sabes dónde se formó? En los puertos de Cuba. ¿Tú sabías? En La Habana, en Santiago, en Baracoa, en Jibara, en Cienfuegos, en el puerto de Cárdenas, en Matanzas, allá en Bahía-Honda, en Isla Pino. Ahí se formó la nacionalidad cubana. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cuba se reunía la flota. El castillo de la Real Fuerza de La Punta se hicieron para guardar el tesoro que venía de España, de los virreinatos. La flota se quedaba en Cartagena de India, Colombia, 6 meses y esperaba los barcos que venían del Virreinato Nueva La Plata, por allá por la Argentina, el Uruguay y el Paraguay, y la flota que venía cargada en acemilas, en mulas, desde el Bajo Perú, que era Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y llegaba el tesoro. La otra parte iba al Virreinato de Nueva España, que era el de México, el de Nuevo México, y llegaba ahí y se reunía toda esa carga y después iba la flota a La Habana y allí se pasaban 6 meses esperando a que viniera el Alicio y la Armada Invencible de Felipe II custodiaba más de 2000 barcos de transporte que iban con la flota todos los años, llevando la riqueza de los virreinatos de América, de Puerto Rico, Santo Domingo también, que se quedaba, Puerto Rico iba a Santo Domingo, a la teniente gobernatura de Santo Domingo, de ahí pasaba a Santiago de Cuba, y en el Morro de Santiago se quedaba la riqueza que venía de ahí del Caribe. Y luego lo recogía la flota y iban rumbo a España. Pero en todos los puertos de Cuba, como sabía que los marineros españoles y los militares españoles tenían reales, porque era el imperio español, venían las prostitutas y nacieron en todos los pueblos, puertos, bares, cantinas, prostíbulos, el comercio, la venta, el tráfico, el contrabando. Y ahí nació la nacionalidad cubana. En esos miles venían los jugadores, los apostadores, los magos, los estafadores. Ahí venía todo, por eso el cubano tiene todo eso en la sangre. Porque todos los puertos se llenaban de todo tipo de personas. El bufón, el mago, la prostituta, el asesino. Para eso mismo, para ganar reales, porque venía la flota y venía el dinero. Y por eso fue que ahí se formó la nacionalidad cubana. Por eso que el cubano tiene una mezcla de todo. El cubano tiene en el alma un pirata, un corsario, una prostituta, un cura bandido, un hombre noble como el padre Varela, un pensador como Puey, como José Antonio Saco. Tenemos de todo en la sangre, por eso que somos así, por eso que van allá al Yuma mucho y le meten una estafa a los seguros del Estado norteamericano y acaban, porque es inevitable. Por eso Fidel Castro era un bandido, mijo, por eso era un bandido, porque es la mezcla esa que tenemos. Ahí nació la nacionalidad cubana. Entonces es una cosa muy complicada. Entonces, contando historia aquí no se va a liberar Cuba. Hay que coger las armas para que cuando tú llegues allí con armas, vamos a ver si los comunistas van a cantar el manicero como lo cantan. Para cuando tú de tú a ver qué van a hacer. Pero con muela no, porque desde el momento que tú vas a Estados Unidos a luchar por la libertad de Cuba, ya estás metido en la trampa. Ya no puedes hacer nada porque la libertad se conquista con el filo del machete. Con muela no se va a tumbar a nadie. La diferencia que hubo con nosotros y los Castro fue que los Castro sí fueron, cogieron los fusiles. Y si nosotros no cogemos las armas, esto va a ser toda la vida así. Desgraciadamente. Llamando a estaciones de policía, vendiendo huevos codorniz, ordeñando vacas
y contando historias de historia aquí como hago yo, el comunismo no se va a caer. Olvídate de eso.